El linaje de los Habsburgo se destaca como uno de los más duraderos y significativos en el tapestry de la nobleza europea, ejerciendo una influencia que se extendió más allá de Europa, tocando incluso el continente americano y dejando una marca indeleble en la historia de México. Desde el amanecer de su poder en el año 1020 hasta el ocaso de su dominio con la desintegración del Imperio Austrohúngaro al término de la Primera Guerra Mundial, los Habsburgo navegaron a través de los siglos con una mezcla de astucia política, matrimonios estratégicos y, en ocasiones, una suerte que desafiaba la probabilidad. Este relato se sumerge en la saga de ascenso, dominio y eventual caída de un imperio que forjó el curso de la historia occidental. La estirpe de los Habsburgo brotó de humildes comienzos, con el primer patriarca conocido asumiendo el mando en el año 1020. Su dominio, inicialmente confinado a un rincón de Europa, pronto florecería, abarcando vastas regiones y diversificándose en varias ramificaciones familiares que gobernarían con puño de hierro hasta el siglo XX. El Imperio Austrohúngaro, una de las últimas manifestaciones de su poder, se desvanecería en las sombras de la historia tras la Primera Guerra Mundial, marcando el fin de una era. Los Habsburgo se caracterizaron por su emblemática mandíbula, resultado de generaciones de matrimonios endogámicos. Esta práctica, común entre la realeza para conservar el poder y la riqueza dentro de la familia, tuvo consecuencias nefastas. Con el paso del tiempo, dio origen a individuos con serias complicaciones de salud y deformidades físicas. Este rasgo distintivo, conocido como la mandíbula Habsburgo, se convirtió en un símbolo de la dinastía. Bajo su égida, el Sacro Imperio Romano Germánico encontró uno de sus más grandes líderes en Carlos V, y un Habsburgo incluso aceptó, con funestas consecuencias, la corona imperial de México, solo para encontrar su fin ante un pelotón de fusilamiento en Querétaro. La pregunta surge: ¿cómo se forjó este imperio? ¿Qué circunstancias rodearon su eventual caída? La expansión de los Habsburgo, desde sus humildes inicios en Suiza hasta convertirse en una de las casas reales más poderosas de Europa, es una historia de astucia política, matrimonios estratégicos y conquistas militares. A medida que acumulaban poder, su influencia se expandía a través de Europa, incluyendo territorios clave como Bohemia, Hungría, Portugal y España, así como el dominio sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Uno de los momentos decisivos en la historia de los Habsburgo fue la elección de Rodolfo I como rey de romanos en 1273, marcando el inicio de su ascenso a la realeza europea. La habilidad de los Habsburgo para asegurar alianzas a través de matrimonios estratégicos fue fundamental, expandiendo su poder y territorio a través de generaciones. La dinastía Habsburgo se distinguió por su habilidad para consolidar y expandir su poder a lo largo de los siglos. Figuras clave, como Carlos V, extendieron su influencia más allá de Europa hacia el Nuevo Mundo, aprovechando las riquezas de las colonias americanas para financiar sus campañas en Europa. Sin embargo, esta expansión no estuvo exenta de desafíos. La endogamia, practicada con el fin de mantener el poder y la pureza de la línea dinástica, comenzó a pasar factura, con problemas de salud y mortalidad infantil que se convirtieron en aspectos destacados de la dinastía. El siglo XIX trajo consigo vientos de cambio que eventualmente soplarían en contra del imperio de los Habsburgo. La combinación de nacionalismos emergentes, conflictos internos y la presión de otras potencias comenzó a desgastar la estructura imperial. La muerte sin descendencia de Carlos II de España en 1700 marcó el inicio del declive, con la Guerra de Sucesión Española como un momento crítico que redefiniría el panorama político europeo. La situación se volvió insostenible en el siglo XX con el estallido de la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Franz Ferdinand
en 1914, no solo fue el catalizador del conflicto, sino también el presagio del fin de los Habsburgo como poder dominante. El imperio austrohúngaro, debilitado por las tensiones internas y los desafíos externos, se disolvió al final de la guerra, marcando el fin de la dinastía Habsburgo como fuerza imperial. La historia de los Habsburgo es un recordatorio de la transitoriedad del poder y la importancia de la adaptabilidad en el escenario mundial. A pesar de sus esfuerzos por mantener su dominio a través de estrategias matrimoniales, conquistas militares y un firme control sobre sus territorios, los Habsburgo no pudieron resistir las fuerzas del cambio que finalmente llevaron a su caída.